Bueno, hoy vamos a operar con una estrategia que está haciendo furor en mis comunidades, la estrategia mina de diamantes. Bueno, es muy fácil. En primer lugar, lo que necesitamos es un gráfico de vela Heiken Ashi. Aquí lo tenemos, gráfico de vela Heiken Ashi. Gráfico de time frame de 1 minuto, marco de tiempo de 1 minuto. Y vamos a colocar estos indicadores. Primero colocamos un oscilador estocástico, 1433, 7030, parámetros por defecto. Luego colocamos una media móvil de 5 periodos, SMA, ¿okay? Simple. Le damos ahí un poco más de grosor. Y luego colocamos el indicador fractal, también parámetros por defecto. Listo. Ahí tenemos configurado todos los indicadores de la estrategia. La expiración es con este tipo de tiempo. O sea, no este, sino le damos clic de nuevo acá y este, el que tiene una hora específica. Le damos clic y utilizo lo que sería el primer reloj. Esa es la expiración que vamos a utilizar. Primer reloj de este tipo de tiempo a una hora determinada. La voy a operar en el broker Cotex porque además de ser uno de los brokers que uso y recomiendo, que en este momento es de los mejores que están funcionando, y te dejo el enlace de todos los brokers que utilizo aquí en la descripción o primer comentario, además de eso es donde la utiliza el creador de esta estrategia y es donde más gente, digamos, ha reportado tener beneficios con esta estrategia, en este broker. Bien, sobre todo por este tipo de tiempo que tiene. Pero eso no implica que no se pueda utilizar en los otros brokers. Utilizo otros 3 más, vos sabés, Pocket Option, All In Trade y Q Option, que son excelentes. Y la estrategia funciona en cualquiera de ellos, porque los indicadores están en todas. Y el tiempo de expiración, si no tenés esta posibilidad de hacerlo a una hora determinada, puedes utilizar una expiración entre 40 y 50 segundos que también se adapta bien. Ya la voy a hacer en otros brokers también, pero sirve para cualquier broker y la voy a operar en varios brokers para que vea que funcionan todos. Pero igual, de todas maneras, lo hago en Quotex porque es donde la utiliza el creador y es donde tiene mejores resultados. Los enlaces de todos los brokers los tenés aquí en la descripción o primer comentario y sabés que si no puedes abrir cuentas en binarias porque estás en Estados Unidos o en Europa o en Canadá, bueno, usa Pocket Option que no te va a poner ninguna pega, ¿ok? Bueno, como verán, yo aquí ya estoy en mi cuenta real con este saldo, pero este saldo, digamos, es un saldo que es el saldo que van a ver en la última parte de la grabación de la sesión, porque obviamente cuando yo empecé la sesión no tenía este saldo, sino que aquí están todas las operaciones de la sesión y yo les voy a mostrar una grabación de la sesión, ¿ok? Que había arrancado con 4.811,46, como ves acá, ¿ok? Entonces lo que van a ver ustedes aquí es la grabación de la sesión. Bueno, vamos al lío en donde van a ver las operaciones y las personas que no conozcan esta estrategia, que ya la he explicado en mi canal días pasados, aquí la podés ver, es esta que está aquí. Bien, las personas que no conozcan esta estrategia van a poder ver ahora en la sesión, van a poder ver las reglas de entrada de la estrategia porque lo voy a explicar en cada una de las operaciones. Cabe aclarar que la voy a operar exactamente como la opera el creador de esta estrategia, ¿ok? Porque la anterior yo coloqué unas modificaciones mías y bueno, me han dicho, el mismo creador dijo, bueno, yo no utilizo esas modificaciones, bueno, la intención era agregar algunas mejoras, pero para que ustedes vean y no vamos a desvirtuar la esencia original de la estrategia, la voy a operar exactamente como la opera el creador, que seguramente va a dejar los comentarios aquí en este video dando fe de que es de esa manera. Bueno, como van a ver, aquí vamos a arrancar con la sesión. Yo utilicé para la sesión la planilla de Gestión Pro. Esta planilla de Gestión Pro, ustedes saben que en mi comunidad es muy popular porque, por ejemplo, te permite ganar hasta con un 40% de aciertos. Yo voy a arriesgar $800 de mi cuenta, de mi capital, en toda la sesión. Eso es todo lo que voy a arriesgar, lo puedo perder todo, ¿bien? Y le voy a exigir solamente 4 trades ganadores. O sea, le voy a exigir un simple y miserable 40% de efectividad, que es muy, muy bajo. Ya saben que esa efectividad es muy baja, pero aún así, arriesgando $800 y exigiendo un 40% de efectividad, voy a tener un 15% de beneficios, que son $121, que para mí es muchísimo. ¿Ok? Entonces, esta planilla que yo enseño cómo utilizarla y cómo obtenerla en mi canal, y te voy a dejar el enlace aquí en la descripción del primer comentario para que veas el video de cómo descargar esta planilla, cómo usarla y demás, me la vas a ver usar durante toda esta gestión. Bueno, yo aquí ya la tenía configurada y me dice que el primer trade es de $67,11. Da igual dólares o euros. ¿Okay? Entonces vamos a ver la primera operación. Bueno, aquí tenemos la primera operación, que es un setup bajista, ¿ok? A la baja. Y como vemos,
¿Qué es lo que necesitamos para una entrada a la baja? Necesitamos que el estocástico, la línea azul del estocástico, cruce para abajo a la línea roja del estocástico y lo haga por encima del nivel de 70. Entonces ahí tenemos cruce del estocástico, bien, la azul cruza la roja por encima de 70 y tenemos una vela roja Heiken Ashi que está cruzando la SMA de 5 periodos. Quiero aclarar algo. Lo estoy haciendo, esta grabación, digamos, de esta sesión, la hice en un ordenador súper lento, con una conexión tremendamente pobre, desde un hotel la hice, pero por eso van a ver delays, van a ver momentos en el cual tarda en aparecer la ganancia, porque justamente eso yo sé que les pasa a muchos de ustedes que no tienen buena conexión o no tienen buenos ordenadores. Pero lo hice para que vean que aún así igual se puede obtener beneficios, si uno lo hace como lo debe hacer. La conexión era muy lenta y el ordenador era muy, muy lento. Entonces, ya tenemos cruce del estocástico y tenemos la vela Heiken Ashi roja rompiendo la SMA de 5 periodos. Eso me da para una entrada a la baja, pero, como lo dice el creador, no es que entramos a ciegas en la próxima vela. ¿Okay? Lo que necesitamos, además de estas dos condiciones, es que la próxima vela rompa el mínimo, en el caso de una entrada a la baja, el mínimo de la vela esta, que es la vela de la señal. ¿Okay? Ya cuando lo rompe, ahí tenemos dos opciones. O entramos directamente o esperamos, dice el creador, un pequeño retroceso de la vela que sigue para entrar hacia abajo. Yo como esas cosas de pequeño retroceso o que retroceda un poco, todas esas cosas son subjetivas, no tiene una forma de medirse. Para mí dan lo mismo, porque eso depende del timing y de cada trade. Entonces yo, para que no haya discusiones, directamente voy a entrar cuando rompa el mínimo de la vela. Para que no haya discusiones de que sí, que tenés que esperar, que no tenés que esperar. Bueno, cada quien lo hace como lo quiere hacer. Y el creador dice que si uno espera un poco el retroceso, también es un poco. Bueno, listo. Aquí tenemos. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Bueno, aquí tenemos la próxima vela, bien, que está en ejecución. Ahí estoy señalando el mínimo y lo rompe. Fíjense que pasa por muy poco, bien, pero lo rompe. Con que con la punta, digamos, con la cola de la vela Heiken Ashi ya pase un poco por debajo, ya me habilita para tomar la operación. Entonces yo ahí, ni bien lo rompió, meto la operación. Fíjense que el delay que hubo, porque yo disparé antes, pero la conexión era tan mala que me tomó la operación un poco tarde. Bien, aún así, bueno, vamos a poner esto un poco más rápido para que ustedes lo vean. Fíjense, esta operación se pierde. ¿Ok? La primera operación se pierde. Y no pasa nada porque tengo muchas digamos, oportunidades para recuperar. De hecho, como ustedes verán, terminé con la sesión ganadora. Entonces, esta operación se pierde. El precio se fue para arriba y se perdió. Bueno, yo acá en la planilla pongo L de loss, ¿bien? Y ya me da cómo tengo que disparar el programa. Aquí tenemos el setup para la segunda operación. Obviamente tenemos el cruce de la línea azul a la línea roja del estocástico por encima de 70. Por lo tanto, estamos ante otra entrada bajista. Y tenemos la vela de la señal que rompió, bien, la SMA de 5 periodos hacia abajo. No importa que la rompa como la rompa, el creador dice que mientras la cruce, ya está bien. ¿Okay? Entonces ya tenemos esto y esto. Bien, el cruce de la vela roja por la MCA, perdón, el cruce de la vela roja a la SMA hacia abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí, en este caso, tenemos la otra vela que tiene que romper este mínimo para poder hacer la entrada. Entonces, vamos a esperar que ya se está por romper el mínimo. Fíjense, ahí se rompió el mínimo, yo ya hice mi entrada con mi delay incluido y todo. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Vemos que avanza la operación. Esta sale favorable. ¿Ven? Observen ahí cómo la operación sale favorable. Por ende, yo, digamos, una vez que ya veo que la operación sale favorable, voy a actualizar mi planilla para saber cuándo tiene que ser o de qué monto tiene que ser el próximo trade. Como lo están viendo ahí, le pongo win y ahí me dice que el próximo trade tiene que ser de 67,30. Vamos a ver la tercera operación. Fíjense que yo aquí en Quotex no pongo los céntimos porque no me lo permite. Pongo un número redondo, 67, que era, digamos, la parte entera de lo que me decía que tenía que poner en este trade la planilla. Bueno, aquí tenemos otra operación potencial
porque tenemos el cruce del estocástico aquí por encima de 70, lo vemos claramente, y esta vela roja que, bueno, ya esta hubiese ya permitido operar, ¿okay? Porque fíjense, si lo miran con claridad, en esta vela, si vamos por abajo, todavía quizás no se había dado muy bien el cruce del estocástico, era justo el cruce y había cruzado la SMA de 5 periodos. Pero en esta sí se ve bien. En esta vela ya se ve que el cruce era efectivo por encima de 70 y la vela cruza a la SMA hacia abajo. Entonces ahí tenemos habilitado para un trade bajista. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Ahí ni bien se rompe el mínimo, se hace la entrada. Ahí se hizo la entrada. Vamos a ver cómo avanza este trade. Seguimos para adelante, lo voy a poner un poco más rápido y ahí termina este también, ahí, si ven, termina ganador. 123,31 porque habíamos apostado 67, era un 93% de paga. Bueno, ahí tenemos nuestro tercer trade ganador. Vamos a ver cómo actualizo, en este caso, la planilla. Le pongo W de win y me dice que el próximo trade que tengo que hacer es de 36,53. Ahora vamos entonces a ver el cuarto trade de 36,53. Hasta ese momento llevaba un 66,67% de acierto. En este caso, el cuarto trade es un trade alcista. En este caso tenemos el cruce del estocástico. En este caso, el azul cruza a la roja hacia arriba por debajo de 30, que es el área donde buscamos el cruce. Y aquí tenemos la primer vela. Bueno, ya esta había cruzado la SMA de 5 periodos, este doji de aquí, pero todavía no se había dado bien claro el cruce. Bien, esta sí, ya cruza bien la SMA de 5 periodos y el cruce del estocástico se ve bien claro. Entonces, al romper este máximo, tendríamos que entrar, digamos, en nuestra operación. Recordar que estoy utilizando como expiración el primer reloj, ¿ok? El primer reloj de tiempo a una hora específica. No es el tiempo fijo, sino tiempo a una hora específica. Entonces vamos a ver qué sucedió con este trade. Observen, bueno, ahí yo hice el disparo tarde, aquí, pues lo tendría que haber hecho antes, ya antes había roto el máximo. Y vamos a ver qué es lo que sucede, adelantamos un poquito, ahí estamos por llegar al final de la vela. Y ahí en este punto es donde tenemos la victoria de 71,41 porque habíamos puesto 37. La expiración era al primer reloj. Generalmente todas las operaciones deberían demorarse unos 40, 50 y pico segundos. Solamente en una de ellas me pasó que se demoró un poco más, quizás no sé si habrá sido por el delay de la conexión o lo que sea, pero me tomó una expiración un poco más larga. ¿Okay? El resto, la gran mayoría, terminó por 40 y algo segundos, 50 y algo segundos. Ahí tenemos la cuarta operación ganada. Bien. Esto, digamos, una vez que se ha ganado esto, tengo que actualizar la planilla. En este caso, vamos a ver que le ponemos otra vez win. Y me dice que el quinto trade tiene que ser de 11,57. Así que ahora vamos a ver el quinto trade. Bueno, aquí tenemos la quinta operación y no nos debemos olvidar tampoco del indicador fractal. ¿Okay? Esta es una operación bajista, pero yo no lo he mencionado hasta ahora, pero hay que utilizar también el indicador fractal porque los puede ayudar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo veo un trade bajista, tengo que tener cerquita el fractal que es de reversión bajista, ¿bien? Que es este que se pone en color verde. Y para la entrada al alza tengo que tener el fractal rojo. Pero en este caso tenemos el fractal de reversión bajista, que es el verde, que aparece aquí encima de esta vela. Es bueno que aparezca cuando el precio se da la vuelta, porque ayuda bastante. Y si yo tengo un fractal, por ejemplo, si aquí abajo me hubiese aparecido un fractal alcista, en color rojo, me lo pensaría de tomar este trade, ¿ok? Porque por ahí este fractal me puede hacer de soporte. Eso simplemente es una aclaración que quería hacer, porque se preguntarán para qué está el indicador fractal. Bueno, para eso. O sea, yo lo utilizo para eso. Entonces, ahora vemos aquí que tenemos cruce del estocástico por encima de 70 y la vela que rompe a la SMA hacia abajo. Entonces, al final de esta vela, en la siguiente, si se rompe este mínimo, se pone una operación, que es lo que hice yo acá. Entonces, ahí es donde estoy esperando un poco porque todavía no llegó a romper el mínimo de la vela. Tiene que romper ese extremo. Vamos a ver si aquí en realidad hubo operación o no. Me parece que en esta parte no hubo operación. ¿Okay? Esta vela no hubo operación. Vamos a ver que la quinta operación en realidad es más adelante.
Aquí tenemos la quinta operación y de esta operación quiero decir varias cosas. Es muy importante y que lo vean con detenimiento porque les puede ayudar muchísimo. Observen esto. Yo el cruce del estocástico, aquí en esta, el cruce del estocástico, miren dónde lo tengo. Lo tengo aquí abajo. Me valió de este cruce de aquí arriba, pero no entré, por ejemplo, que fue lo que vimos hace un ratito, porque no se rompió este mínimo. Igual, una de las cosas que pasó acá, que no sé si hubiese entrado la ruptura de este mínimo, porque aquí tengo un fractal alcista en color rojo y esto a mí me hubiese ahuyentado. Igual no se rompió este mínimo, así que no se entró tampoco. Lo que vimos recién en realidad era este, no era este. Pero aquí yo tuve la oportunidad de entrar y no entré porque vi un fractal alcista. Igualmente no se rompió el mínimo de la vela, así que no me dio entrada. Entonces yo, ¿qué es lo que veo? Yo acá veo que la vela roja rompe con mucha fuerza la SMA de 5 periodos, pero el cruce del estocástico lo tengo aquí abajo, no, digamos, no en la zona de 30 ya, pero tampoco por encima de la zona de 70, lo tengo por acá, en el medio. Yo he visto que muchas veces el creador también opera, no le importa que esté por encima de 70 o por debajo de 30, también lo he visto hacer trade con operaciones que esté en el medio, ¿ok? Y como esto tuvo tanta fuerza, decidí tomar el riesgo porque también estaba en el quinto trade, que ya había ganado un montón, y solamente este trade me llevaba $12, así que dije, bueno, voy a tomar el riesgo, aunque no es de los que más me gustan, porque a mí los que me gustan para entradas bajistas es los que se cruza el estocástico arriba de 70. ¿Okay? Entonces dije, bueno, voy a tomar el riesgo. Eso se trata de tomar riesgo, ¿bien? Entonces tenemos el cruce del estocástico, pero no por encima de 70. Fíjense lo que sucede. Ahora el precio, yo pongo la operación, ¿bien? Y observen lo que pasa. El precio se empieza a ir en mi contra, se va en mi contra, se va en mi contra, y obviamente esta operación, vamos a esperar que se termine bien, esta operación verán que termina en pérdida. ¿Es por lo del estocástico? En realidad no, porque hay veces que me ha funcionado. Así que también hay que acostumbrarse a las rachas de las estrategias. ¿Okay? No funcionó, no funcionó. Simplemente se le pone loss, listo, ya está, se pierde y al ponerle loss, lo que nosotros vamos a tener que ahora en nuestra sexta operación, vamos a tener que ingresar con otro capital, con $24. Creo que. No sé si se ve aquí en la planilla cuando se actualiza. No, porque eso justo corté la grabación, así que, bueno. Pero les digo que la planilla me decía que tenía que poner en este trade, que sería el trade número 6, $24. Entonces vamos a ver el trade número 6. Bueno, aquí tenemos el trade número 6, alcista, tenemos cruce del estocástico aquí, por debajo de 30, y aquí en esta parte ya hubiésemos podido entrar en esta vela de aquí, porque fíjense que ya había pasado la SMA de 5 periodos. Pero ¿qué pasa? La vela siguiente no le rompió el máximo, entonces no entré. Aquí tenemos otra vela por encima de la SMA de 5 periodos, y ahora sí, esta vela le va a romper el máximo a esta, ¿bien? Para hacer una entrada alcista. Recordar los 3 pasos, el cruce del estocástico, la vela cruzando la SMA, y que la vela que voy a hacer la entrada le rompa el máximo o el mínimo a la vela de la señal, que ya sea para al alza la tiene que romper hacia arriba el máximo, y si es a la baja la tiene que romper hacia abajo el mínimo. Entonces, ahí es donde, en este voy a hacer la operación número 6. Observen algo importante, yo no había visto el fractal, acá no, me parece que no había indicador fractal, pero yo vi igual que aquí estamos en un giro de mercado, porque puede ser que estos dos mínimos sean iguales y no aparece el fractal. Pero es lógico que estamos aquí entre una parte de giro de mercado. Por eso que también decidí tomar el trade y a veces no miro tanto el fractal. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Este es el trade número 6. Y ahí arranco, pongo la operación. Vamos a ver qué pasó. Vamos a hacerlo avanzar, 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 avanza, avanza. Fíjense que este trade, a ver, demoró un poco más que los otros. A ver. 12, 9, 8. Bueno, este trade se ha perdido. ¿Okay? Este trade se ha perdido también. Entonces, la operación número 6 se ha perdido. Bien, por nada en particular, sino por racha, como ustedes saben. Yo acá les muestro tanto las que gano como las que pierdo. Y obviamente eso me lleva a... Estaba todo bien, no hubo ningún problema. No le voy a echar la culpa al tema del fractal, porque obviamente eso a veces funciona, a veces no.
vamos a ver, actualizar la planilla, que una vez que actualizo, le pongo L de los y me aparece el séptimo trade, que es de 51,56, que en este caso redondeó a 52. Ok, hasta este momento llevaba un 50% de efectividad. Con una operación más ya quedaría la sesión ganada porque solamente necesito ganar 4. Así que vamos a ver el séptimo trade. El séptimo trade es un trade alcista del mismo movimiento. Fíjense, en este habíamos perdido nosotros y yo utilizo el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque me valgo del mismo cruce del estocástico que venía de aquí abajo, bien, que todavía veo que tiene fuerza. Todavía no hemos llegado al nivel de sobrecompra de 70, entonces digamos que tomo como que me gusta que siempre sea tomar la operación en los primeros después del cruce. Pero bueno, aquí hubo como un pequeño descanso, aparece el fractal aquí abajo y hay como un impulso de nuevo y estamos todavía valiéndonos de este cruce de acá que todavía este movimiento no ha llegado a sobrecompra. Entonces, como no llegó a sobrecompra y todavía sigue habiendo un buen cruce, una buena separación, acá hubo un pequeño descanso y el precio vuelve a reactivarse, es que decido hacer operación al alza tomando como una regla de entrada este cruce de acá abajo y esta vela de aquí que obviamente rompe por encima de la SMA de 5 y es mi vela de señal que si le rompe el máximo entro en la operación. ¿Ok? No importa que el cruce no esté tan cercano, pero estamos de acuerdo que es el cruce del mismo movimiento que tuvo un pequeño descanso. Y aquí aparece el fractal. Entonces, vamos a ver, se hace el disparo a $52, como les dije. Ahí donde rompe el máximo ya hago el disparo. Vamos a ver cómo avanza esto. Bien. Si observan, la operación anterior fue la que me demoró más de la cuenta, que también eso puede llegar a ser una de las causas por las cuales fracasó la operación. ¿Okay? Bueno, ahí se gana esta. Bien, 100,36, que era más o menos un 93% de 52. Ahí se gana y con esto voy a actualizar la planilla. Esta operación se ganó muy bien. No hubo ninguna dificultad. Ahí lo que vamos a hacer es, obviamente, tenemos que actualizar nuestra planilla y aquí abajo les voy a mostrar, primero actualizo la planilla. Bien, aquí actualizo la planilla y una vez que actualizo le pongo W de win y me dice ha ganado. ¿Okay? Entonces esta planilla lo que tiene de bueno y súper genial es que con un 40% de efectividad sacó beneficios de esta estrategia. Bien, aproximadamente yo tendría que haber ganado 121,75, gané un poco menos por los redondeos y porque no siempre tuve un 90% de payout, entonces gané creo que algo de 119 aproximadamente, y eso ustedes lo van a ver porque yo ahora cuando vuelvo aquí al broker, observen que lo que tengo en este momento es 4.930, que como ustedes verán, lo ven en la primera parte del video que yo estaba configurando la gráfica, digamos, pero esto ya había sucedido. ¿Okay? Yo arranqué con 4.811 y estoy con 4.930, que aproximadamente serán unos $119. ¿Ok? Un poquito menos por, ya le digo, por los redondeos y demás. Pero es lo que se ha ganado en esta sesión de trading con la estrategia mina de diamantes, aplicándola muy parecido e idéntico a lo que hizo Mati. Vamos a ver acá que es importante, aquí a lo último yo refresco la página para que ustedes vean la URL, la cuenta real, URL, cuenta real, y aquí abajo obviamente también se pueden ver las operaciones, que bueno, de hecho estas operaciones también tranquilamente se las puedo mostrar aquí en el broker, que están acá, el saldo es este, y las operaciones son todas estas. Las que ustedes acaban de ver son todas estas que están acá. Bueno, y espero que voy a operar esta estrategia mina de diamante en diferentes brokers para que entiendas que se puede aplicar en cualquier broker. Pero sobre todas las cosas, yo con estos videos quiero dejar algo muy bien en claro. La estrategia es lo de menos, depende de la persona según lo que ha practicado, lo que la ha aplicado y el timing que tenga. Por eso es que yo muestro operaciones, sesiones de trading reales para que ustedes vean todo lo que yo pienso en cada operación y puedan entender las variantes y los detalles que no se pueden explicar en todo un video, sino en una sesión operativa en donde aparecen estos detalles. Si
¿Tuviste la paciencia de quedarte hasta el final? Bueno, genial, porque te llevaste un montón de conocimiento. Yo sé que mucha gente no llega hasta acá en el video porque realmente busca cosas rápidas y mágicas, pero si te quedaste hasta el final es porque viste un montón de cosas importantes que te van a ayudar a tener éxito con esto. Así que bueno, si este video te gustó, te pido que lo compartas, que lo comentes, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal, que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.